Estos son las guías canadienses de manejo para artritis, y lo que quisiera destacar es lo que viene acá abajo en relación a cuáles se pueden perder por el error ortográfico en cuando hay linfoma. Y aunque aquí no lo traigo, muy recientemente hablando de DIMAR, parece ser que uno de los más seguros después de los antipalúdicos es azulfidina en cuanto a inmunoregulación. Esta es una tabla que me hicieron favor de enviar del extranjero, en donde no solamente le hice algunas modificaciones para que fuera más sensible a ustedes, pero el costo, no creemos los reumatólogos que represente, son similares entre los biológicos, que represente algo para selección. Tampoco podría representar algo para selección de abatacept versus tosi o al revés, el que tuviera o no cero positividad y mayor marcadores de gravedad. Hay estudios también que tanto favorecen a tocilizumab, por motivo de tiempo no los pongo, como que favorecen también a abatacept, que mientras más grave hay mejor respuesta. Es interesante algunos de los estudios que hay esto en relación a abordaje de inmunobiología de la sinovial que se presentó hace unos días en el Congreso pasado americano, en donde pudiera haber ciertas ventajas hacia los mecanismos de acción de tocilizumab. Es muy interesante cómo se modifican los protagonistas celulares y biomarcadores con los diversos medicamentos, incluyendo con DIMAR convencionales. Pero parece ser tener ciertas ventajas o bondades tocilizumab, que por motivos de tiempo no me voy a detener. Aquí nada más es el reflejo de células como macrófagos, que son CD68 positivos, aunque estas células pueden, o este marcador puede ser también de linfos T, particularmente CD3 para estos últimos, para linfocitos B y para células plasmáticas, como en cuanto a respuestas terapéuticas se modifican también y correlacionan con la clínica. Esta tabla se las había presentado a ustedes en relación a 12 estudios controlados, casi 5,000 pacientes, y entonces ahora sí quiero llamar su atención la comparación, aunque no es mano a mano, cabeza a cabeza, en cuanto a respuesta de fatiga o ausencia de fatiga 6 meses y mejoría significativa, cuál es el riesgo relativo con abatacept para fatiga y para mejoría, y empleando tocilizumab. Aunque son comparables, ¿sí? De hecho la tendencia parece resaltar. En relación a eventos adversos, y es lo que se ha destacado como ventajas para abatacept, ya nos puntualizó Dionisio en el último metaanálisis que esto pudiera no ser del todo real. Solamente vale la pena destacar que en lo que hay de biológicos con embarazos y en otras vicisitudes que se dice que mejor no se empleen, no parece haber correlación con teratogenicidad prácticamente con ninguno de los biológicos, aunque está por plantear esta misma situación, extrapolarlo con las moléculas pequeñas. Este es el estudio que les mencionaba del gamma, Dionisio, ¿sí? En relación a la vacunación de virus vivos por herpes zóster, y es que el herpes zóster se presenta de 1,5 a 2 veces más en gente con enfermedades reumáticas, y en esta cohorte, ¿sí?, que se llevó a cabo durante 3 años, se incluyeron 700 pacientes que recibieron inhibidores de TNF, 53 con ABA, 46 con Rituxi, y estos de comparación con no biológicos. De manera muy interesante se encontró una disminución de la aparición de herpes post vacunación y no hubo ninguna complicación. Se habla entonces que hay una razón de momios de 0.61 para aquellos que reciban la vacunación para que no se presente zóster. Esto resultaría, Fedra, particularmente de interés, sobre todo para lo que vas a hablar de TOF, que ahí no se mete esto, pero esto es uno de los eventos adversos característicos a TOF, ¿no? Y en relación a Roactemra, se reconoce que estos son lo que hay informado hasta recientemente por Mori y colaboradores, en donde se destaca que hay una, aunque no es del 100%, pero es suficiente la respuesta de anticuerpos empleando casi cualquier biológico, excepto por un estudio reciente, que no les pongo la referencia ahorita, que es con abatacept, que llama la atención que no tiene una adecuada respuesta a vacunación. Entonces,
Habría que analizarlo bien. Yo tengo una diapositiva al respecto, ya como era muy, se me olvidó ponerla, les ruego me disculpen, pero tengo el informe, se los puedo pasar en diapositiva también, y tengo la cita. Solamente para ratificarlo en cuanto a experiencia a largo plazo del tocilizumab, recuerden ustedes que en este estudio, ¿sí?, hubo en el seguimiento a 5 años solamente un paciente que tenía historia de diabetes de largo tiempo y que hizo hipercolesterolemia y que presentó un episodio de isquemia. En relación a neutropenia y otras eventualidades, ya se ha hablado mucho al respecto, y aunque trae otras diapositivas para ratificar esto, las voy a pasar muy someramente. Lo que les mencionaba a ustedes es que la respuesta parece ser mucho más importante, incluso en disminuir la progresión radiográfica en gente que tiene, que sería más marcado, gravedad del proceso de la artritis reumatoide, tanto en el cambio, disminución en la progresión de erosiones, como en la disminución del espacio articular, particularmente favoreciendo a aquellos pacientes, aunque tampoco vale la pena destacar que no ocurre esto en pacientes con artritis menos grave. Esto ya les había comentado y viene posicionándose en el mercado como eficaz y recomendable desde la falla Atimar por las guías NICE, las guías inglesas. Estos los hemos visto que los problemas de neutropenia, trombocitopenia son realmente raros, y la neutropenia grave en los artículos recientes es excepcional. Les voy a comentar algo en relación a lo que ustedes saben ya de seguridad, no sin antes recordarles, a algunos de ustedes ya les he mencionado este artículo que está en la literatura, está en Rheumatology, en donde se hizo en una parte de Alemania con 112 pacientes de la vida real y que desfavorece importantemente a TOSI, pero fundamentalmente porque el grupo que recibió TOSI lo hizo como tercera o más opciones, con mayor tiempo de evolución, con 3 o más DIMAR previos y con terapia conjunta con niveles de bomba de protones. Al respecto hay varios artículos recientes de inicio que te gustan mucho la medicina interna, en donde habla que por lo menos neumonías es el doble en gente que recibimos inhibidores de bomba de protones, tengamos o no artritis. En relación a suspensión, no vuelvo a tomar ni medio mejor Riopan y medio, reciente, quizás sea un poco más reciente que la cita de Cochrane, pero es también de una serie de pacientes de la vida real, en donde hablan de que las infecciones son similares entre los principales digamos, biológicos que se vienen prescribiendo en el Japón. Y que si bien es cierto, se había mencionado para tocilizumab que eran más común los procesos infecciosos, en términos generales, aún en los estudios de metaanálisis, parece que el grupo de TOSI, por sobre los otros biológicos, es un grupo de mayor edad, de mayor tiempo de evolución de la artritis, con historia de DIMAR previos más frecuentes en mayor número, con más EPO, que es algo que debilita también a cualquier paciente que va a recibir terapia biológica. Este es un factor es muy importante, tanto más que diabetes mellitus. Carlos, sí. Pero ahí no está Batacer, ¿sí me entiendes? O sea, cuando menos la percepción... No, lo que pasa es que esto es, por eso dije que es un estudio japonés. Ah, ok. ¿Sí, Fedra? Sí, hay otros metaanálisis que incluso por mucho tiempo también los quité, que es donde hablan que Rituxia y Avata son los más seguros. Los más seguros. Sí. En Japón no hay Batacer. No en esto usan no los tanto. incluyeron. No usan tanto Batacer. Esto no los incluyeron. Es duda genuina, ¿eh? Yo creo que está así. ¿Mande? Es duda genuina. No, yo creo que sí hay, yo creo que sí hay. Yo no sé, yo supongo que sí. Pero Yo no sé. creo que sí, pero... Bueno, esto es de lo más reciente en relación al riesgo de linfoma. Solamente se ratifica, esto fue de una sesión plenaria ahora del ACR, en donde se ratifica que sí, enfermedades malignas de la piel son más comunes casi con cualquier biológico, sobre todo los no melanomas. Los linfomas incidentales son iguales y hay que tener quizás un poquito de vigilancia sobre aquellos tumores no Hodgkin, linfoma no Hodgkin, difusos de células grandes, que pudieran correlacionar particularmente con antigenemia persistente y en especial con artritis reumatoide. Este es el de la plenaria, pero es en niños,
y es de los dos productos que más promueven también para niños y más para sistémico. Bueno, uno es Tosi, pero en general ABA y Tosi para niños son en nuestro país, de lo que pudiera tener en mente, además de, pero no para la enfermedad sistémica. La enfermedad sistémica ¿Antes o fue aprobada después por la FDA también. ¿Antes o después? ¿De qué, hermosa? Para sistémica, en general, No, el no. DREL no se prefiere Sí, como... pero para De hecho, sí se usa, pero cada vez va más en su cerca. Les voy a poner unos datos. Bueno, y este es el comparativo de Abatacept en relación con adalimumab. Y sí vale la pena destacar para los fines que me dijeron de comparación en relación a Tosi versus Abatacept, que se destaca, lo venden como que es no diferente y equiparable a, en cuanto a eficacia, adalimumab, lo cual, aunque no son estudios mano a mano, le da una ventaja adicional de Abatacept. Y en esto se ratifica con las gráficas que les presento a ustedes en relación a los datos clínicos de cuenta articular, de evaluación del dolor, de evaluación global, del GAC y la proteína C reactiva. Y todo eso, si ustedes lo comparan con lo que, con el ADACTA y el pues resulta favorable para Tosi, aunque no son estudios, insisto, mano a mano. Algo que me llamó mucho la atención es este estudio del Colegio Americano de Reumatología del pasado congreso también, en donde se habla de diferencias importantísimas en las firmas que se llaman de la génica, con el empleo de productos que potencialmente pueden ser modificadores del curso de la enfermedad y en particular de efectos moleculares de biopsias sinoviales. Vean ustedes las diferencias, que no voy a tener en esto para hablar de las firmas de genes, pero es muy diferente los colorcitos que se alcanzan en la basal, ¿sí? Y a 12 semanas con metotrexato en relación tanto en la tendencia hacia la curación, de la activación del linfos T y del papel protagónico de expresión génica de citocinas y quimocinas. Se ha venido buscando qué es lo que se hacen No los entendí la reumatólogos. anterior. ¿Vale? No entendí la anterior. La anterior, lo único Perdón, es, perdón, pero no. no, lo único que hablan es que parece ser que hay modificaciones génicas en la membrana sinovial con el tratamiento para la artritis reumatoide. Esto no es algo nuevo, ¿sí? Incluso con el esteroide hay modificaciones génicas. Lo que pasa es que están representando una tendencia a la normalidad y hacia el proceso de curación, a diferencia de lo que ocurre con metotrexato. Y claro, están los números crudos en números, todo eso, pero esto se lo pongo así más sencillo. Les decía yo que en la vida real, en encuestas, resulta razonable ver cuál es lo que da más resultados, pero no a través de estudios, sino a través de lo que hacen los reumatólogos. Y esto está basado fundamentalmente por lo que presentó la doctora Kimura en relación a artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, en donde estaba posesionado de acuerdo a las preguntas que habían hecho y en el registro de Carrá, como les voy a mencionar, en un nivel relativamente bajo de los inhibidores de interleucina 6, particularmente tocilizumab. Pero ven ustedes al paso de los años cuál es la tendencia. Probablemente incremento como ningún otro, y peor aún si se extrapola a nuestro país, porque en nuestro país no tenemos anaquimab, ¿sí? Y esto ha venido dando lugar a que haya modificación de lo que había antes en relación al empleo de interleucina 6, antiinterleucina 6 solamente, juntamente con esteroides, y cómo se han venido incrementando en artritis mínima a mínima moderada, y también lo que es peor para artritis grave. Y por eso les decía yo que el posicionamiento del mercado de tocilizumab, aún que no se pretenda por la industria, esto es lo que está ocurriendo en los registros de la vida real. Más aún, este es un artículo muy reciente, también apenas hace unos días, de Viquer y colaboradores, que está en esta revista europea de reumatología,
Este es un estudio multicéntrico, intercontinental, principalmente entre Europa y Norteamérica y Canadá, en donde se destaca que, bueno, de una vez, por motivos de tiempo, quiero que se limiten a esta última línea, en donde vean cómo la remisión se alcanzó en aquellos que no tenían historia de haber recibido inhibidores de TNF previamente, 62%, pero en aquellos que tenían historia de falla anti-TNF o incluso de falla reciente anti-TNF, vean ustedes la respuesta. Esto no se ha dado con ninguna otra modalidad terapéutica de biológicos. Siempre estás bajito. Entonces esto es verdaderamente espectacular y eso sirve también como arma para la industria, para promoción con el reumatólogo y sirve para que el reumatólogo lo conozca. Es decir, seguro lo conocen casi, perdón lo que voy a decir, la mayoría de nosotros no estamos en capacidad de estar al día, no estamos, es casi imposible estar al día. Bueno, esto es solamente ratificando lo que del artículo anterior, pero por motivo de tiempo no me voy a detener en ello, y solamente hablar, quiero llamar su atención en este estudio, también viendo Cochrane, Medline, en Vice, de 18, 21 estudios clínicos controlados, que se seleccionaron y en general se habla, obviamente, de TOSI como la mejor opción de monoterapia y en combinación también. Aquí no viene Avata y no es de Japón, ¿sí? Esto es de todo. Y si ustedes comparan lo que hace, aquí está, pero aquí no viene en los mejores, digo. Pero aquí está, por ejemplo, Avatacept. Vean ustedes cómo promueve para diferencias en relación a metotrexato y puntaje radiológico, evidentemente es mejor. Y vean ustedes en cuanto a cambios radiográficos. Y acá está TOSI, ¿sí? En donde hay una diferencia con mucho más marcada, insisto, no son poblaciones iguales, no son estudios cabeza a cabeza, pero esto también da pie a ver que hay diferencias entre biológicos. Lo que decían, el problema cardiovascular en la gente con artritis reumatoide, hay estudios que destacan que aún antes de presentar clínicamente la artritis reumatoide hay riesgo cardiovascular incrementado. Y es algo muy interesante, como en este estudio que habla de que aún antes de la aparición de la artritis reumatoide y más cuando ya aparece, el riesgo es mucho mayor en la gente con artritis reumatoide para cualesquiera de lo que estamos hablando, sea para datos subclínicos o clínicos, ¿sí? Incluyendo de problemas carotídeos y calcificaciones pulmonares. El reto, pues no es solo con Avata. Lo que tiene el reto TOSI es contra una serie de productos biológicos que ya están en el mercado y algunos otros que están por venir no solamente tofacitinib, sino que están otros por venir y otros muchos más como este árbol genealógico que son sí, yo nada más, a mí porque me en relación a inhibidores de sinasas. ¿Sí? Solamente destacar que parte de las ventajas son la acción pleiotrópica y mecanismos que mencionaba al inicio, diversos en poder modificar a través del bloqueo de interleucina 6 o de receptores de interleucina 6 tanto los protagonistas celulares como solubles que seguramente dan como consecuencia modificaciones estructurales. Esto es un artículo muy bonito, es de Redmi y Smollett de esta revista. Si no lo tienen, les paso la referencia. Encantado de la vida. Y el Picasso es hermoso, ¿no? Y por último, esta diapositiva les decía yo que la recibí hace algunas horas y nada más modifiqué un poquito hacia lo español, en donde es la evolución del mercado francés y cómo hay este incremento que viene siendo casi de 4 veces más, ¿sí? En un año, y esto que viene siendo casi del doble. Y cuál es el posicionamiento. Obviamente el tiempo no perdona, quien lleva más años de ventaja son los que tienen que dar. No les presento a ustedes lo que ya conocen de las ventas en miles de millones de dólares a favor de Humira, luego sigue Frel, pero Mapera no se queda atrás, ¿sí? Y muy por abajo, pues bueno, vienen los demás, pero seguramente va a ser parte del tiempo.
Y solamente destacar aquí en esta bella imagen de Vermeer, de Johannes Vermeer, que está también en la Galería Nacional de Washington, en donde es la tazadora de perlas. Lo interesante de esta pintura, de este holandés, es que no tiene perlas y que uno quisiera ver las ventajas de la clínica, de la eficacia, y por otro lado de seguridad en un equilibrio que favoreciera al paciente. Por eso me gustó la imagen para venderlo con ustedes, pero es casi imposible encontrar la modalidad terapéutica, no hablo de biológicos, en todos sentidos, que tenga ese equilibrio. Muchas gracias, doctor. Me gustaría hacer una pregunta en relación a lo que comenta el doctor Abud. Tenemos, como ustedes ya lo dijeron, un productazo, tenemos todas las armas para competir, no solo con Orencia, sino con todos los demás. Si nosotros intensificamos estrategia en cuanto a eficacia, seguridad, todas esas situaciones, es necesaria alguna otra maniobra para reforzar la seguridad y el conocimiento de tocilizumab. Bajar el precio, por ejemplo. De hecho, el gobierno, estamos por debajo del precio. Sí, sí es el producto en el sector gobierno que mejor precio. No, en la vida real. No, sí, Sí, de hecho, se tenemos ha todos hecho... los estudios, tenemos una herramienta de farmacoeconomía muy buena basada en todos los estudios, en la eficacia del producto y gramo por gramo es el producto más barato del mercado. Entonces, es el biológico más barato. De hecho, se había comentado, doctor, antes de que comente, se había hecho un estudio comparado con América Latina, comparado con Europa. Aquí en México, Roaccutane está por debajo de todos. O sea, México es el que da Roaccutane más barato. Hablando de la estrategia, pues definitivamente que, vamos a decir, los prescriptores del medicamento somos los reumatólogos, o sea, con ciertas limitaciones en el sector salud, preferentemente es el reumatólogo quien prescribe, pero seguramente que una de las principales estrategias tendría que ser reevaluada y reenfocada a los reumatólogos. Y los reumatólogos, bueno, pues claramente, quizás más que algunos otros sectores de médicos de otras áreas, sin citar y menospreciar, pero como que hay, vamos a decir, un mayor espíritu crítico y analítico, y como que a veces se puede percibir como algo demasiado burdo que me traten de inducir a tal o cual fármaco. Pues si ustedes en los foros que organicen de educación médica continua privilegian los datos duros, contundentes, o sea, obviamente, por ejemplo, Cochrane tiene un gran respeto, que se lo di a la doctora Leonor el artículo que traía, pero está disponible. Entonces, si uno muestra los datos así contundentes y con ese respaldo científico de una organización, vamos a decir, imparcial, entre comillas, porque no hay nada completamente imparcial, pero entre comillas, pues yo creo que eso sí va a reforzar el convencimiento del doctor, porque uno ve los artículos, y aquí tengo muchos artículos, digo, a ver, ¿quiénes son esos cuates? Ah, son los japonesitos. No, pues obviamente, esos japonesitos, ahí surgió todo esto, pues seguramente hay un sesgo, ¿no? Y uno ve los autores y demás. Entonces, yo creo que sí debe de reenfocarse, que sea vendido de modo más sutil, con datos muy contundentes, duros, en esas líneas que dijimos, en efectividad, en seguridad, y también el tema del costo, que a lo mejor no se traduce tanto en el paciente privado, pero sí en ese sector salud. Pero los dos primeros son los más importantes, seguramente, porque como decía bien el doctor Abud, o sea, para nosotros prácticamente los vemos todos como iguales, o sea, ese no es factor para tomar decisión. Los otros dos y la comodidad, que ahora ustedes lo van a subsanar en muy buena medida o apuntalar con la penetración subcutánea, son, mi punto de vista, creo yo, es lo más importante de reforzar. Convénzanos y convenzan a los reumatólogos de todo esto, pero de un modo, vamos a decir, elegante, de un modo inteligente, y que no se sienta más de lo mismo. Sí, diles que sí, y sigue haciendo lo que quieras. Eso es lo que yo veo todavía.
Ahora fíjense, ustedes le han venido apostando en el par de últimos años a la monoterapia y hablan de 30%, nuevamente vuelvo al 30%, aunque pudiera ser más, pero pudiera ser menos si ustedes consideran el cambio de estrategia de esa terapia de intolerancia a metotrexato. ¿Okay? Entonces, pero ahora estamos viendo en este estudio de Viquer, que por cierto trabaja en Nueva York también, cómo aún después de falla a inhibidores de TNF, de haber empleado inhibidores de TNF, alcanzan casi 50%. Vamos a sacar en 50%. No es el 30%. Y esto puede representar un nicho de mucho más atracción, incluso para los Estados Unidos. No digo para México. En México, perdone lo que les voy a decir, pero ustedes echan números, ni el 1% de los pacientes con artritis reumatoide reciben terapia biológica. En cambio, los países desarrollados andan en el orden del 30%. Es un contraste abismal con nosotros. Doctor Ramos, ¿quería comentar algo? Ya se lo olvidó. No, no se me olvida. Yo tengo otra visión totalmente diferente. O más bien, más por donde vas tu Dionisio. Yo no tengo artritis reumatoide. Yo hago lo mejor que puedo por mi paciente. Pero resulta que el que vende el biológico soy yo. El responsable del biológico soy yo. El que se mete en unas friegas para conseguir el biológico, donde sea, soy yo. Entonces, ¿qué plus tengo yo? No voy a pedir corrupción, no voy a pedir que me des lana. Pero ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mi paciente? Es ridículo el aborto continuo. Viene la industria farmacéutica con un desprecio terrible hacia cómo usar a los pacientes con los grupos de autoayuda y sus cosas. Yo quería, pero igual es lo mismo. Por cada paciente de artritis reumatoide que es visto por un reumatólogo, no estamos hablando de Carlos Salud, que gana mucho dinero. La mayoría de los reumatólogos están, de verdad, en la miseria de la clase media baja. Por cada paciente con artritis reumatoide que es visto por un reumatólogo, debe de haber 95 que no son vistos por un reumatólogo en el resto del país. Entonces la idea es, ¿qué hacen por uno? Llevarlos a Los Cabos y ponerlos a trabajar todos los días y que queden 6 horas para que se metan a la alberca. Yo pienso que deben de cambiar la estrategia, Álvaro. Debe de haber un plus. Debe de haber esa cantidad de dinero que ustedes gastan en las agencias de viajes, esa cantidad de dinero que se les va en tontería y media, esos programas trimestrales que no tienen un seguimiento. Yo pienso que deberían buscar un plus. ¿Cuál plus? Reposicionan al reumatólogo a nivel. ¿Quién gana? ¿El oncólogo o el reumatólogo cuando va a pedir CPNs? El oncólogo tiene más congruencia. Tienes a los reumatólogos abandonados en Colima, en Aguascalientes. ¿Qué hace la industria reumática? ¿Qué hace la industria farmacéutica por el reumatólogo? Yo lo que haría es una estrategia real y genuina para ayudar al reumatólogo que haga mejor su trabajo. Con todo mi respeto, esa es una opinión muy personal, me puedo equivocar, pero en vez de andar pagando de un lado, ¿sí? Que invitan siempre a los mismos, mejor deberían de meter esa cantidad de dinero para crecer la capacidad de los médicos familiares, a ver si se les quita lo bruto. ¿Sí? Destrozan a los pacientes, los retrasan. O sea, la pregunta más bien es, ¿qué van a hacer ustedes por nosotros? Por el negocio, ¿qué van a hacer ustedes por el paciente? Entonces imagínate un reposicionamiento del reumatólogo en el sector salud. Estaría padrísimo.
un reposicionamiento del reumatólogo en la consulta privada, lanzar al reumatólogo como un servicio. La mayoría de los reumatólogos no traen dinero en la bolsa y andas esperando que no ganan los 19,000 pesos que cuesta el tocilizumab. Entonces la industria farmacéutica, pues sí, qué padre, ¿y qué hacen por uno? Entonces, el día, por eso, o sea, ¿Por qué no haces tratar de que la industria ayude? ¿Por qué no haces una propuesta de cómo posicionar al reumatólogo, cómo se le puede ayudar? Pero en relación a lo otro de médicos familiares, generales y todo, tenemos más de 40 y tantos, 50 años dando cursos y todo, y no se logra nada. No se logra nada. Y hay conceptos erróneos como el que tiene César. Yo en la privada trabajo menos que en la privada, pero pues hay que decirle que sí, que gana mucho dinero, sirve que se muere más de mí. Pero volviendo a eso, César, es muy complejo. De hecho, hemos nosotros realizado estudios, cómo se ven, por ejemplo, a las personas que van, no, es que no les vendes bien la idea. ¿Qué mejor estímulo que antes de ir al examen nacional de residencia médica, se les hace un examen exactamente igual antes de dar el curso de reuma, no solo por mí, por varios reumatólogos, y después de, y saben exactamente igual de mal? Entonces, no es real que hay que educar ni a los familiares, ni a nadie, y menos los que están formados. Es muy complejo. Aquí la propuesta para ustedes y para nosotros, si ustedes se pueden bajar más del precio, sería muy bueno para el paciente y para uno. Y lo otro es disecar y darle al reumatólogo información veraz, adecuada, digerible, y que le proponga su producto como punta de lanza, sin dejar a un lado lo que mencionábamos de factores de riesgo para que no tengamos complicaciones. Pero no invalides lo que digo nomás por tu experiencia. Yo gano mucho dinero. Yo no tengo ningún problema económico. Yo estoy hablando, están preguntando qué van a hacer. Sí, por eso les digo. Lo que te digo, el paciente con enfermedades reumáticas está devastado, Carlos. Tu paciente no. Estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de nuestros pacientes no tienen seguridad social. Pero te digo, no estoy hablando yo de tu paciente ni del mío. Eso es predicar en el converso. ¿Cuál es la responsabilidad de una, no estoy hablando de Roche, cuál es la responsabilidad teórica de la industria farmacéutica en llevar un proyecto? Si haces tú, llevas 40 años enseñando la reumatología, digo, para los médicos y no aprenden, ¿cómo sabes? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué no se hacen campañas no para enseñarlos, sino para que los deriven bien? Lo que tú quieres de ustedes, ¿por qué no se hace el intento? En vez de, porque si no va a ser la misma estrategia, hombre, es la misma, la de Abbott, es exactamente la de Walmart, exactamente la de todas, lo mismo, igual, nomás, y luego viene el otro medicamento, la nueva estrategia. Simplemente, oye, ¿por qué no animarse y arriesgarse? Tú tienes una visión, yo tengo otra. ¿Por qué no arriesgarse? Arriesguen un tantito así, para que creen beneficio, expandan el mercado. Se están peleando por un mercado así, y el mercado es así. Bueno, expandan el mercado, lleven beneficio. La otra estrategia sería escalar el seguro popular. Recuerden es que el 40% está asegurado, ¿sí? A través del IMSS. Pero nosotros en el hospital donde trabajo, que vemos al grupo más paupérrimo, un buen porcentaje es del IMSS o del ISSSTE. Pero el seguro popular es el otro 40 o más % de la población. Y eso pues hay que escalar en solicitudes al gobierno. Sí, y perdón, habría que unir esfuerzos con nosotros, Sí. las otras compañías de industria. Es una presión que no dé lugar a salidas. Sí, porque el tema del seguro popular es primero lograr que la enfermedad esté listada, ¿no? Claro. A menos Eso de es lo que, a menos de que el 1 de diciembre desaparezca, pues sí hay que. Ya este sábado. Voy a cambiar de nombre, esperemos que no desaparezca. Listo. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Doctor, nos encantaría tener sus
comentarios, ¿qué es lo que podríamos Yo les escribo. hacer? Yo les escribo. Mira, también fácil. Siguen haciendo lo mismo y es un buen negocio. Háganlo diferente, corren el riesgo de aprender. Y el riesgo Yo creo que el económico, ejercicio, y el riesgo económico es real y genuinamente mínimo, ¿no? Pero el paciente está, mira, ¿dónde está el programa de ejercicios? Están hablando tú y dale de la proteína C reactiva, de las SCP, las variables de los modelos de salud y enfermedad, ¿sí? Son redes de apoyo. 60% de la familia de los pacientes con artritis reumatoide los expresan. Estamos nosotros acá con el puro biológico, ¿no? O sea, como que a lo mejor sería un buen tiempo para que puedan crear un nuevo nicho y se puedan diferenciar. sí, ese ejercicio creo que vale la pena. ¿No?